Saludos a todos. En este video voy a explicar la definición de una función de dos variables, que no es nada más y nada menos que una extensión de la definición de una función de una variable. Para ello, voy a utilizar la novena edición de Cálculo de varias variables de Larson y Edwards. Y además de la definición, voy a presentar unos cuantos ejemplos de funciones de dos variables. Veamos qué dice la definición. Sea D un conjunto de pares ordenados de números reales, si a cada par ordenado x, y de D le corresponde un único número real f de x, y, entonces se dice que f es una función de x y y. El conjunto D es el dominio de f, y el correspondiente conjunto de valores f de x, y es el rango de f. Lo primero que hay que observar en esta definición es que el conjunto D, al cual le llamamos dominio de la función, es un conjunto de pares ordenados de números reales. Conjunto de pares ordenados x, y de números reales, es decir, que tanto x como y son números reales, pero este conjunto D no está formado por números reales, sino por pares ordenados. Es muy importante entender esto, ya que en las funciones de una variable real el dominio está formado por números reales, y es una diferencia notable que hay que tomar en cuenta. Y por tratarse esto de la definición de una función de dos variables, el conjunto D o dominio va a estar formado por pares ordenados. Sin embargo, si se tratara de la definición de una función de tres variables, estos serían tríadas ordenadas, es decir, x, y, z, o x1, x2, x3, de acuerdo a la nomenclatura que se utilice para representar cada una de las variables. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que esta función es una función real, es decir, que cuando evaluamos a la función en cada uno de los elementos de su dominio, el resultado que se obtiene es un número real, no es un par ordenado. Es decir, que a pesar de que el conjunto D está formado por pares ordenados x, y, el rango o conjunto de valores que se obtiene al evaluar la función en cada uno de esos pares ordenados es un número real. El rango está formado por un conjunto de números reales. F de x, y va a dar como resultado un número real. Y para que f sea considerada una función, entonces para cada par ordenado x, y del dominio D, le debe corresponder un único número real f de x, y. Es decir, que al evaluar a la función f en un par ordenado x, y, se debe obtener como resultado un único número real. De lo contrario, f no será considerada una función. En tal caso, se dice que f es una función de x y y, donde x y y harán el papel de variables independientes, porque los valores de x y y se van a dar de antemano y el valor de la función f va a depender tanto de x como de y. Entonces x y y serán consideradas variables independientes. Y si decimos que z es igual a la función f de x, y, entonces la variable z es la variable dependiente, ya que z será igual a f de x, y f depende de x y y. Así que z depende de x y le llamaremos variable dependiente. Esto es en el caso de una función de dos variables, que podría extenderse esta misma definición a una función de 3, 4, 5 o más variables. Y en tal caso, el dominio entonces estaría formado por triadas, por tétradas o eneadas, pero en cualquiera de los casos, el rango será siempre un conjunto de números reales. Veamos los siguientes ejemplos. En las siguientes ecuaciones, determine si z se puede expresar
como una función de x y y. Es decir, si en alguna de estas ecuaciones la z puede estar expresada como una función en la que x y y hacen el papel de variables independientes y z el papel de variable dependiente. Luego, si es función, indicar el dominio y rango. Es decir, que cuando logremos expresar, si es posible, a la z como una función de x y y, debemos indicar cuál es el dominio y el rango de esa función. Si z no es función de x y y, entonces nos ahorramos el trabajo de buscar el dominio y el rango. En el primero de los ejemplos tenemos la ecuación 4x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 4. El primer paso consiste en despejar a z de la expresión para entonces poder verificar si z es una función de x y y. Al despejar la z de esta ecuación, nos va a quedar que el valor absoluto de z es igual a la raíz cuadrada de 4 menos 4x cuadrado menos y cuadrado. Solo hemos realizado la transposición de términos. 4x cuadrado más y cuadrado, que del lado izquierdo están sumando, lo hemos pasado al lado izquierdo realizando su operación opuesta, es decir, restando. Y luego hemos aplicado raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación para eliminar este exponente con la raíz cuadrada. Y como cualquier número positivo o negativo elevado al cuadrado nos va a dar como resultado un número positivo, hemos colocado el valor absoluto de z, haciendo la salvedad de que z podría ser positivo o negativo, pero en cualquiera de los casos el resultado de z cuadrado es positivo. Por eso no debemos dejar de colocar valor absoluto de z igual a la raíz cuadrada de 4 menos 4x cuadrado menos y cuadrado. Sin embargo, valor absoluto de z equivale a decir que z es igual a más o menos la raíz cuadrada de 4 menos 4x cuadrado menos y cuadrado. Y aquí ya hemos logrado despejar a z de la ecuación. Ahora debemos verificar si la expresión z igual a f de x, y, es decir, esta expresión que hemos encontrado al despejar a z, que ha quedado en términos de x y y, cumple la condición para ser una función. Recuerden que según la definición de función de dos variables, para cada par ordenado x, y, debe existir un único f de x, y, es decir, un único z. Y notamos que en esta expresión z igual más o menos raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, para cada par ordenado x, y, vamos a obtener dos valores de z, uno al que le va a corresponder el signo positivo y el otro con el signo negativo. Por lo tanto, esta expresión no cumple la condición de función. Z igual a más o menos raíz cuadrada de 4 menos 4x cuadrado menos y cuadrado no es una función, porque para cada par ordenado x, y existen dos valores de z. Por ejemplo, si evaluamos esta expresión en 0,0, reemplazando a x por 0 y a y por 0, vamos a obtener que z es igual a más o menos la raíz cuadrada de 4, y la raíz cuadrada de 4 es 2, por lo tanto z será igual a más o menos 2. Cuando x y y son ambos 0 y sería un par ordenado 0,0, estamos obteniendo dos valores para la z. Vamos a obtener a 2 y a menos 2, y eso contradice la definición de función, ya que para cada par ordenado x, y debe existir un único z, y en ese caso están existiendo dos, y va a ocurrir para muchos otros, para una cantidad infinita de pares ordenados. Cada vez que asignemos un valor a la x y un valor a la y, excepto en el caso en el que toda esta expresión se haga 0, vamos siempre a tener dos valores para z. Por lo tanto, z igual a f de x, y no es función, y nos ahorramos el trabajo de buscar el dominio y el rango. Pero en esta ecuación 4x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 4, no solo z
no es función de x y y. Tampoco x es función de y y z, y y tampoco puede ser expresado como una función de x y z, porque al despejar cada una de esas variables, siempre nos va a quedar la necesidad de utilizar el valor absoluto, ya que todas están elevadas al cuadrado. Y nos va a quedar siempre más o menos, tanto para z como para y como para x, y nunca lograremos cumplir la condición de función. Por lo tanto, en esta expresión, ninguna de estas variables se puede expresar como una función de las demás. En el siguiente ejemplo tenemos la ecuación 4xz más xy menos z igual 1. Y lo primero que haremos, como antes, es despejar a z. Y obtenemos que z es igual a 1 menos xy sobre 4x menos 1. Luego debemos verificar si z igual a f de x, y, es decir, la expresión que hemos encontrado al despejar a z en términos de x y y es función, cumple con la condición de función. ¿Y cuál es la condición? Que para cada par ordenado x, y debemos obtener un único valor de z. Y esto es cierto en esta expresión, porque no importa cuál sea el par ordenado que yo evalúe en esta expresión, el resultado para z será único. Como máximo vamos a obtener un valor para z. Por lo tanto, la expresión z igual f de x, y, donde f está dada por 1 menos x y sobre 4x menos 1, es función. Entonces aquí debemos verificar el dominio y el rango de esta función. Y de la definición recordamos que el dominio es el conjunto de todos los pares ordenados x, y para los cuales la función está definida. Y el rango es el conjunto de todos los números reales f de x, y, es decir, todos los z. Así que basándonos en esto, solo tenemos que observar en la expresión de z igual f de x, y, cuáles son las restricciones que tiene esta expresión. Recuerden que la división por cero no está permitida, y como se trata de un cociente, yo debo verificar para cuáles valores de x y y podría ocurrir una división por cero. Y en tal caso, los valores de x y y que provocan una división por cero no pueden pertenecer al dominio, porque la función no estaría definida allí. Notamos que cuando x es igual a un cuarto, z no podría estar definida porque tendríamos una división por cero. Sin embargo, no importa qué valor adopte y, esto no afectaría en nada a la z. Z siempre estaría definido para cualquier valor que adopte y. Y también estaría definido para cualquier valor que x adopte, siempre y cuando sea diferente a un cuarto. Por lo tanto, el dominio de esta función sería todos los pares ordenados x, y, excepto aquellos pares ordenados donde x sea igual a un cuarto. Esto lo podemos escribir de manera simbólica como d, donde d representa el dominio, igual, y abrimos una llave indicando que nos vamos a referir a un conjunto de x, y, es decir, un conjunto de pares ordenados x, y, tales que x, es decir, la primera componente de cada par ordenado, tiene que ser diferente de un cuarto. Siempre que se cumpla esta condición, el par ordenado x, y pertenece al dominio de esta función. Así que si nos vamos al plano xy y tenemos aquí el eje x, el eje horizontal, y el eje y, eje vertical, y trazamos la recta x igual a un cuarto de color rojo, el dominio va a estar formado por todos los puntos del plano, excepto aquellos que están sobre la recta x igual a un cuarto. De manera gráfica o de manera geométrica podemos ver aquí el dominio de la función z igual 1 sobre x y sobre 4x menos 1.
son todos los puntos del plano excepto los que están sobre la recta x igual 4, porque ahí ocurre división por cero en la expresión f de x, y eso no está definido. Y el rango será igual a R, el conjunto de los números reales, tomando en cuenta que el dominio es el conjunto de todos los pares ordenados, excepto los que están sobre la recta x igual 1/4. Z va a adoptar valores reales que van desde menos infinito hasta infinito, porque 1 menos x por y, sabiendo que x y y tomarán cualquier valor real excepto x, que será 1/4, esta operación me va a arrojar resultados tanto positivos como negativos, y van a ser valores que se extienden desde menos infinito hasta infinito, es decir, todos los números reales. No hay una limitante para z en este dominio. Y recuerden que el rango está formado por números reales, porque son los zetas, únicamente los zetas. Sin embargo, el dominio está formado por pares ordenados. Es incorrecto decir que el dominio es el conjunto de todos los números reales excepto 1/4. Si usted dice que el dominio es el conjunto de todos los números reales excepto x igual 1/4, su respuesta es incorrecta, porque el dominio no está formado por números reales, está formado por pares ordenados. Pares ordenados en los cuales la primera componente nunca puede ser 1/4. Sin embargo, el rango sí está formado por números reales, y aquí sería incorrecto decir que el rango es igual a un conjunto de pares ordenados. Aquí debe decir siempre que el rango es un conjunto de números reales. En este caso coincide con el conjunto completo de los números reales, pero muchas veces es solo un subconjunto de los números reales. Si tiene alguna dificultad para identificar que el rango es el conjunto de todos los números reales, usted aquí en la expresión z igual 1 menos xy sobre 4x menos 1 solo tiene que fijar a una de estas variables. Yo decido fijar a x, y entonces observo cuáles cambios podría tener z fijando a x y haciendo que y cambie en todos sus valores. Como y no tiene ninguna restricción en el dominio, quien tiene una restricción en el dominio es x, y que x no puede ser 1/4, vamos a fijar a x en 1. Vamos a decir que x es igual a 1 fijo, y entonces vamos a hacer que y cambie desde menos infinito hasta infinito, y y puede hacer esto porque en el dominio acabamos de decir que y puede adoptar cualquier valor real. El único que tiene una restricción es x, y la restricción no es tan grande. La restricción es que x tiene que ser diferente a 1/4. Por lo tanto, si x es fijo 1 y y puede cambiar desde menos infinito hasta infinito, note que z está sujeto a esa variación amplia que tiene y, desde menos infinito hasta infinito, y tendríamos 1 menos y sobre 4 menos 1, es decir, sobre 3, 1 menos y sobre 3. Y si y cambia desde menos infinito hasta infinito, z también cambiará desde menos infinito hasta infinito, porque tendríamos 1 menos y dividido por una constante, 3. Y ahí queda claro que el rango es R, todos los números reales. Pasemos ahora al siguiente ejemplo: x cuadrado más y cuadrado más z igual a 2. Como siempre, vamos a despejar a z de la ecuación, y obtenemos que z es igual a 2 menos x cuadrado menos y cuadrado. Y para poder ver de manera más sencilla esta expresión, podemos escribir esto como 2 menos x cuadrado más y cuadrado. Y aquí notamos que, sin importar cuál sea el par ordenado en el que evaluemos esta expresión, siempre vamos a tener un único valor para z. Por lo tanto, es función. Z es función de x y y. Pero si el enunciado sería verificar si y puede ser expresada como una función de x y z, vemos que y no es función, no puede ser expresada como una función de x y z,
porque nos estaría quedando el valor absoluto al despejar a la y. Y vamos a tener más o menos. Para cada par ordenado x, z vamos a encontrar dos valores de y no cumple con la condición de función. Lo mismo ocurre para x. X no puede ser expresado como una función de y z. En esta ecuación solo z puede ser expresado como una función de x y lo vemos porque cada par ordenado en el que evaluemos esta función arroja un único valor para z. Entonces, como es función, como z igual a f de x, y es función, lo siguiente sería verificar o identificar el dominio y el rango. El dominio será entonces el conjunto de todos los pares ordenados x, y, tales que x y y son números reales. No existe ninguna restricción para x y tampoco para y, ya que en nuestra expresión notamos que z es igual a 2 menos x cuadrado más y cuadrado, y sin importar el número real que adopte x o el número real que adopte y, el resultado de esta operación siempre nos va a arrojar otro número real, es decir, z está definido para cualquier par ordenado x, y. Por lo tanto, el dominio será todo el plano xy, exactamente todos los puntos que están sobre el plano, porque no existe restricción alguna para x y y. Y así será siempre para las funciones que son polinómicas, que no incluyen radicales, tampoco incluyen cocientes o logaritmos o funciones trigonométricas inversas, etc. Funciones que sí tienen restricciones. Pero como esto es una función polinómica, su dominio siempre será el conjunto de todos los pares ordenados, todo el plano xy. Y el rango será el conjunto de todos los números reales que va desde menos infinito hasta 2, cerrado en 2. ¿Por qué? Porque notamos que como x cuadrado más y cuadrado se trata de la suma de dos números positivos, donde tanto x como y puede ser cualquier número real, esta expresión x cuadrado más y cuadrado se extiende desde 0 hasta infinito, porque aún en los casos que x y y son negativos, el resultado de x cuadrado y y cuadrado será positivo y su suma continuará siendo positivo. Por lo tanto, esta parte, solo la parte en el paréntesis, siempre será positiva y se extiende desde 0 hasta infinito. De hecho, siempre será no negativa, porque incluye la posibilidad de ser 0. Va desde 0 hasta infinito, incluyendo el 0. Y como tenemos 2 menos esta expresión, entonces, debido a este signo negativo, esto sería desde menos infinito hasta 2, incluyendo el 2. Porque cuando esta expresión es 0, el valor de z será 2. Pero cuando esta expresión se extiende hasta infinito, sería menos infinito. Así que z adoptará valores desde menos infinito hasta 2, cerrado en 2. Y ese sería el rango de la función. En la siguiente ecuación tenemos z igual logaritmo natural de x y y. Aquí ya tenemos a z despejado en términos de x y y. Y también notamos que para cada par ordenado x, y, solo vamos a obtener un valor de z. Por lo tanto, z es función de x y y. Entonces solo tenemos que verificar ahora el dominio y el rango de esta función. Y como z es igual al logaritmo natural de xy y la función logaritmo natural tiene como dominio al conjunto de todos los números reales positivos, el producto xy tiene que ser positivo para que esta operación logaritmo pueda estar definida. Por lo tanto, el dominio de esta función es el conjunto de todos los pares ordenados, tales que el producto x por y es mayor que 0. Cualquier par ordenado en el cual el producto de la primera componente por la segunda sea mayor que 0 pertenece al dominio de esta función. Sin embargo, cualquier par ordenado donde el producto de sus componentes sea igual a 0 o menor que 0 no pertenece al dominio. Por ejemplo, el par ordenado menos 1,5 no pertenece al dominio.
tampoco el par ordenado 0,3, pero el par ordenado 4,8 sí pertenece al dominio porque el producto es mayor que 0. Y si lo vemos de manera gráfica, esto se refiere a todos los puntos que están en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante, porque en el primer cuadrante tanto x como y son positivos y el producto de dos números positivos siempre será positivo, y en el tercer cuadrante x y y ambos son negativos y el producto de dos números negativos es positivo también. Así que el dominio es el conjunto de todos los puntos que están en el primer y tercer cuadrante, y el rango será igual a todos los números reales, el conjunto de todos los números reales, es decir, menos infinito, infinito, porque el logaritmo natural tiene como rango a este conjunto, y como x y y, este producto, siempre será mayor que 0, el logaritmo natural va a tener todo su recorrido desde menos infinito hasta infinito, por definición del logaritmo natural, y z es igual al logaritmo natural de un número positivo, así que z va a adoptar el mismo rango del logaritmo natural. En la última ecuación tenemos z igual raíz cuadrada de 4 menos 4x cuadrado menos y cuadrado. Aquí también z ya está en función de x y y no es necesario hacer el despeje. Y aunque tenemos una raíz cuadrada, noten que no tenemos el más menos, por lo tanto, para cualquier par ordenado, z será único. Por lo tanto, z igual raíz cuadrada de 4 menos 4x cuadrado menos y cuadrado es una función. No confundan esto con el primer ejemplo, donde teníamos que z era igual a más o menos este radical. Allí no era función porque para cualquier par ordenado íbamos a tener la posibilidad del más y también la posibilidad del menos. Aquí solo tenemos la posibilidad del más. Solo existirá un z para cualquier par ordenado, por lo tanto es función. Y el dominio será el conjunto de todos los pares ordenados, tales que 4 menos 4x cuadrado menos y cuadrado sea mayor o igual que 0, porque recuerden que la restricción para las raíces cuadradas es que lo que esté aquí dentro tiene que ser mayor o igual que 0 para que pueda estar definido z. Así que si colocamos esta condición, ya tenemos bien definido nuestro dominio, pero podemos todavía simplificar esto un poco más. Y organizando un poco, tenemos que el dominio es el conjunto de todos los pares ordenados x, y, tales que x cuadrado más y cuadrado sobre 4 es menor o igual que 1. Solo hemos realizado una organización de los términos que están acá y realizando una división por 4 en todos los elementos de esta inecuación, en ambos miembros de la inecuación. Y nos queda esto. ¿Y por qué lo hacemos así? Esto nos da una visión más amplia de la región que describe el dominio, porque observen que esto tiene la forma de la ecuación de una elipse, cuyo centro es el origen, y el eje mayor, que está orientado verticalmente, tiene una longitud de 4 unidades, y el eje menor, que está orientado horizontalmente, tiene una longitud de 2 unidades. Aquí tienen la elipse, que representa a la ecuación x cuadrado más y cuadrado sobre 4 igual a 1. Sin embargo, aquí no tenemos igual a 1, tenemos menor o igual que 1. Por lo tanto, esto se refiere a todos los puntos que son interiores a la elipse y los que están sobre la elipse, porque es menor o igual, incluye la igualdad. Si no incluyera la igualdad, solo se estuviera refiriendo a los interiores. Si solo fuera igual, sin incluir la desigualdad, se refiriera solo a los puntos frontera o los que están sobre la elipse. Pero como se trata de menor o igual, se refiere a los que están interior, los que están dentro de la elipse y sobre la elipse. Si fuera mayor que 1, entonces fueran los que están fuera de la elipse. Y en cuanto al rango, es fácil ver que se trata de todos los números reales desde 0 hasta 2, cerrado en 0 y cerrado en 2.
ya que se trata de la raíz cuadrada de 4 menos 4x cuadrado menos y cuadrado. Y el mayor valor que puede llegar a alcanzar 4x cuadrado más y cuadrado es 4, porque de lo contrario, esta raíz cuadrada no estaría definida. En ese sentido, z sería igual a 0 cuando 4x cuadrado menos y cuadrado es igual a 4. Y el menor valor posible que 4x cuadrado menos y cuadrado puede llegar a alcanzar es 0. Y en tal caso, z sería igual a 2. Para verlo de una manera más clara, lo voy a escribir de esta forma. Raíz cuadrada de 4 menos 4x cuadrado más y cuadrado. Como 4x cuadrado más y cuadrado se trata de la suma de dos números no negativos, el resultado será no negativo. Pero tenemos la restricción de que esa expresión debe ser menor o igual que 4. Pero como se trata de un número no negativo que debe ser menor o igual que 4, esta expresión solo tiene la posibilidad de cambiar desde 0 hasta 4. Y cuando es 4 menos 4 nos va a arrojar un 0 para z. Por eso z inicia en 0. Y cuando esta expresión es 0, z entonces será igual a 2, que sería la raíz de 4. Por esa razón el rango es 0,2 cerrado en ambos extremos. Nunca debemos confundir el dominio con el rango, ya que el dominio de una función de dos variables se refiere a un conjunto de puntos o un conjunto de pares ordenados, mientras que el rango se refiere a un conjunto de números reales. Y tampoco debemos confundir esta ilustración del dominio con la gráfica de la función. Esto que está aquí representa solo los puntos x, y para los que la función está definida. No representa la gráfica de la función. Ya en otro video estaremos explicando a qué nos referimos con la gráfica de una función. Esto es solo la gráfica o ilustración del dominio de la función, que no es lo mismo. También hay que tener en cuenta que cada función tiene una manera distinta de analizar su dominio y rango, y no existe un procedimiento o método en específico que nos permita determinar el rango y dominio de una función. Siempre debemos de observar qué función tenemos y las restricciones que podrían presentarse allí, y dependiendo de ello podemos notar cómo se comportaría z a medida que x y y toman los valores correspondientes al dominio. De esa manera entonces podríamos determinar el rango, pero nunca vamos a tener un procedimiento general que nos permita determinar el dominio y rango de una función. Cada procedimiento será específico, serán casos particulares. Hasta aquí este video y espero les haya gustado y hayan podido entender cada uno de los conceptos debatidos acá. Estaré realizando otro video para explicar la gráfica de una función de dos variables y otros conceptos referentes a este tema.